El Salmo 83 no es solo una composición poética lírica inspiradora, es un mapa profético detallado del odio antiguo que se perpetúa. Se abre como un titular noticioso que podría haber sido escrito en la mañana de hoy. Los enemigos de Israel se congregan y declaran en el versículo 4: «Venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel». Mediten sobre esas palabras específicas. No son metáforas elaboradas, no son hipérboles poéticas exageradas. Son las palabras exactas que resuenan desde plataformas políticas en Teherán y susurran por los corredores del poder de regímenes hostiles esparcidos por todo el Oriente Medio contemporáneo. Pero esta estrategia genocida no es novedad histórica. Ya estaba registrada en la palabra de Dios hace milenios. Dios la oyó primero y Él jamás olvida. Irán, bíblicamente conocido como Persia, ha exhibido dos rostros dramáticamente opuestos a lo largo de la narrativa histórica. Como vimos anteriormente, en los días gloriosos de Ciro, llevaba el semblante de un libertador divino, un instrumento de restauración que levantó exiliados de las cenizas, reconstruyó templos sagrados y financió la adoración al Dios verdadero. Pero bajo la influencia corruptora del espíritu de Amán, Persia se retorció espiritualmente. Dejó de ser una herramienta en las manos de Dios para transformarse en una lanza afilada levantada contra su pueblo. Tal como Amán en su época, los líderes actuales de Irán no están simplemente irritados por disputas fronterizas o cuestiones políticas superficiales. Su furia trasciende capas mucho más profundas de la realidad. Se enfurecen contra un pacto divino establecido en la eternidad. Desean borrar una promesa que fue escrita con la tinta del cielo mucho antes de que su nación siquiera existiera como concepto. El libro de Ezequiel, en el capítulo 35, hace eco de esta misma raíz espiritual maligna, dirigiéndose a Edom, otro enemigo ancestral de Israel. Dios declara: «Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te dispondré y sangre te perseguirá». Esto no se aplica exclusivamente al antiguo Edom histórico. Es un principio divino inmutable y que se extiende a cualquier poder, sea político o espiritual, que se deleita en la calamidad de Israel y nutre una enemistad perpetua contra el pueblo del pacto de Dios. Dios no olvida quién ha tocado a la niña de sus ojos. Algunos cristianos contemporáneos tienen temor de nombrar esta realidad espiritual claramente. Otros se apresuran a politizarla, encajándola en sus cajas ideológicas estrechas de izquierda o derecha política. Pero esta guerra trasciende completamente espectros políticos convencionales. No es de izquierda ni de derecha, es antigua, es profética y es inequívocamente espiritual en su esencia más fundamental. Amán no odiaba a los judíos por su política exterior o sus prácticas comerciales específicas. Los odiaba por su propósito divino, porque llevaban en su ADN espiritual la simiente del Mesías prometido, porque portaban la marca indeleble de un pacto que Satanás jamás podría replicar o destruir completamente. Los líderes de Irán hoy, tengan ellos conciencia plena de esto o no, se han alineado con esa misma furia espiritual ancestral. Sus armas pueden ser nuevas e infinitamente más mortíferas. Sus discursos pueden ser transmitidos digitalmente al mundo entero en cuestión de segundos. Pero el espíritu que los anima es antiguo, muy antiguo y fundamentalmente inalterado. Y sin embargo, exactamente como en los días dramáticos de Esther, Dios siempre mantiene un remanente fiel, un remanente que intercede, un Mardoqueo que vigila atentamente a las puertas, una Esther que arriesga absolutamente todo por amor profundo a su pueblo.
La horca estaba destinada a ser el fin trágico de Israel en la antigua Persia, pero se transformó en el escenario de la reversión divina más espectacular. Creemos con todo nuestro corazón que el mismo Dios que convirtió el complot mortífero de Amán en la liberación gloriosa de Israel, aún observa atentamente la furia desenfrenada de las naciones modernas. Mucho antes de que los misiles sofisticados poseyeran alcance intercontinental, mucho antes de que alianzas militares secretas fueran firmadas en los corredores sombríos de Moscú o Teherán, hubo una profecía, una visión absolutamente asombrosa concedida a un profeta en el exilio. Ezequiel, posicionado junto al río Quebar en Babilonia, contempló algo tan vasto, tan aterrorizante y tan geopolíticamente preciso que estudiosos, soldados y santos aún susurran sobre esa revelación hasta hoy. La visión de Gog, de la tierra de Magog, una coalición militar masiva de naciones como una nube tempestuosa oscura, congregándose en el norte para descender como avalancha sobre las montañas de Israel. Y detrás de todo ese movimiento estratégico, moviendo las piezas en este tablero de ajedrez cósmico, hay un Dios que no está ni remotamente sorprendido con los desarrollos. Abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 38. Verán nombres que suenan antiguos, casi míticos. Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La mayoría de los eruditos bíblicos calificados identifican a Magog, Mesec y Tubal con territorios que hoy componen la Rusia moderna y partes de Turquía. Pero precisamente en el corazón de esta coalición profética, en el versículo 5, encontramos un nombre que arde intensamente en los titulares contemporáneos con relevancia absolutamente inconfundible: Persia. Esto no es meramente historia antigua empolvada. Es el Irán de los días actuales, el mismo Irán que entona muerte a Israel en su Parlamento Nacional. El mismo Irán que arma organizaciones terroristas como Hezbollah en el Líbano, que financia milicias por procuración en Siria y Yemen y que corre desesperadamente hacia la capacidad nuclear completa mientras niega cínicamente que el Holocausto haya ocurrido. El mismo Irán que, de acuerdo con esta profecía milenaria, un día marchará como parte integral de una gran alianza militar contra la tierra del pueblo de Dios. Esto no es sensacionalismo religioso innecesario. No es interpretación forzada de las Escrituras. Es la Biblia hablando claramente. Ezequiel, capítulo 38, versículo 5, lista explícitamente a Persia como componente integral de este frente de guerra que convergirá sobre los montes de Israel. Persia no es una nota al pie en la profecía, es un jugador principal y central. Junto con ella son mencionados Cus, probablemente correspondiendo a la región de Sudán y Etiopía modernos; Put, identificado con Libia y partes del norte de África, juntamente con Gomer y la casa de Togarma de los confines del norte, identificados con regiones de la Turquía actual y Asia Menor. La alineación que Ezequiel describe refleja con una precisión absolutamente escalofriante
La creciente proximidad geopolítica de naciones que, racionalmente hablando, tienen pocas razones legítimas para unificarse, excepto contra un enemigo común claramente identificado: Israel. Estamos presenciando los primeros pasos de esta alineación profética formarse en tiempo real ante nuestros ojos. La alianza entre Rusia e Irán se profundiza dramáticamente cada día que pasa. Turquía, otrora un aliado secular firme de Occidente, ha cambiado drásticamente de orientación política. Influencias occidentales están siendo sistemáticamente expulsadas de regiones estratégicamente importantes. Los acuerdos de Abraham, que trajeron paz histórica entre Israel y algunas naciones árabes, paradójicamente avivaron el odio y la urgencia belicosa en otros rincones del Oriente Medio. La prosperidad excepcional de Israel, su auge tecnológico y su supremacía militar regional la han transformado simultáneamente en un blanco codiciado y un premio altamente deseado, exactamente conforme Ezequiel profetizó. Vendrán para arrebatar despojos y tomar presa, para atacar una tierra de aldeas sin muros, un pueblo que habita confiadamente. Pero esto trasciende enormemente cualquier mapa geopolítico convencional. No se trata solo de política de tablero de ajedrez internacional. Es teatro espiritual en escala global absoluta. Lo que Ezequiel contempló en visión no fue simplemente una guerra entre naciones terrestres, sino una guerra entre espíritus orquestada por el propio Dios para su propósito final y definitivo. Dios le declara a Gog: y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Contemplen cuidadosamente esa imagen poderosa. Garfios en las quijadas. Esto no es simplemente Irán o Rusia decidiendo atacar por iniciativa propia. Es un Dios soberano, el Señor absoluto de la historia, dirigiendo un enfrentamiento final que Él mismo ha planeado meticulosamente. Persia no se moverá, ni un centímetro siquiera, a menos que el cielo lo permita deliberadamente. Y cuando finalmente se muevan, será por una razón climática y definitiva, declarada por el propio Dios en el versículo 16. Para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de los ojos de ellas. Aquí reside la gran paradoja de esta profecía extraordinaria. Israel estará rodeado completamente, la situación militar parecerá absolutamente desesperanzada, las naciones se levantarán en furia aparentemente imparable, y entonces Dios responderá, no con una resolución diplomática elaborada de las Naciones Unidas, sino con un temblor literal de la creación. Con terremotos devastadores, con confusión total y luchas internas entre los ejércitos enemigos, con fuego sobrenatural y granizo cayendo directamente del cielo. Una defensa divina tan absolutamente arrolladora que no dejará margen para duda alguna en la mente de cualquier persona en la tierra. Israel no habrá sobrevivido debido a su domo de hierro tecnológico, sino debido a la intervención directa e innegable desde el trono celestial. El capítulo 39 de Ezequiel describe las consecuencias dramáticas. Los cadáveres de los ejércitos invasores cubriendo la tierra como una alfombra macabra, un proceso de limpieza que demandará 7 meses completos. Y un mundo atónito, forzado a reconocer la santidad y el poder incontestable del Dios de Israel. Deben comprender esto con absoluta claridad. La amenaza de Irán no es novedad histórica, es antigua, está predicha, no es solo geopolítica, sino que es profundamente profética. El ascenso de Persia en esta guerra final no marca el inicio del fin del mundo. Es parte integral de una estrategia divina para despertar al mundo, para humillar a los soberbios y para atraer la atención de la humanidad entera hacia el Dios verdadero. Cada movimiento está contabilizado, cada amenaza fue prevista, cada titular fue preescrito en los pergaminos sagrados de las Escrituras.
Entonces, ¿qué significa esto específicamente para ustedes que viven en esta era histórica? Significa que no deben entrar en pánico destructivo, pero tampoco deben dormirse espiritualmente. Significa que deben vigilar con discernimiento, orar con poder y discernir los tiempos con sabiduría bíblica. No se vuelvan tan ocupados discutiendo sobre política partidista que se olviden completamente de la profecía. No se dejen volver tan insensibles al ciclo noticioso que ignoren las advertencias antiguas y solemnes. Irán se levantará conforme profetizado. Persia marchará conforme anunciado, pero Dios vencerá conforme prometido. Mientras las naciones se preparan para la guerra, nosotros debemos preparar nuestros corazones en santidad. Y recuerden siempre, la profecía no está destinada a aterrorizarnos, sino a entrenarnos espiritualmente. Ustedes no están asistiendo al fin caótico del mundo. Están siendo testigos de la palabra de Dios desenvolverse con precisión absolutamente infalible. Y cada titular, cada amenaza, cada movimiento de tropas aún se inclina reverentemente ante su mano soberana y todopoderosa. Dijeron que sería solo otro titular sensacionalista, solo otra ronda de fuego intercambiado entre Israel y sus enemigos regionales. Pero ustedes, ¿qué sintieron en sus espíritus? Y si el temblor que sacude a Jerusalén no es solo político, sino profundamente profético. Y si los misiles que cortan el cielo nocturno no son el inicio del caos, sino ecos de algo antiguo, escrito mucho antes de que tanques trazaran líneas en la arena o diplomáticos redactaran tratados inútiles en salas refrigeradas. En el libro de Zacarías, escrito después del retorno del cautiverio babilónico, Dios hace una declaración absolutamente asombrosa sobre el destino de una ciudad específica. En el capítulo 12, versículo 2, el Señor declara: «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa de temblor para todos los pueblos de alrededor». Y en el versículo 3, añade con autoridad divina: «Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Finalmente, en el capítulo 14, versículo 2, la profecía alcanza su punto culminante dramático. «Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén». Deténganse y absorban la magnitud trascendental de estas palabras proféticas. No son metáforas poéticas elaboradas, no son advertencias simbólicas vagas. Son pronunciamientos divinos directos, y nosotros, en nuestra generación específica, estamos viviendo exactamente en el borde de su cumplimiento literal. Jerusalén nunca fue simplemente un punto cualquiera en el mapa geográfico mundial. No es solo una ciudad antigua con una historia fascinante y compleja. Es el epicentro absoluto del pacto de Dios, de la promesa de Dios y, en última instancia, de la guerra final de Dios. Y el régimen actual de Irán comprende esto perfectamente, no solo como un Estado-nación secular, sino como vehículo para un espíritu milenario. Sus amenazas de borrar a Israel del mapa no nacen de mera política regional. Están alimentadas por el mismo odio ancestral que hemos rastreado a lo largo de esta narrativa histórica. El espíritu que incitó al faraón a ahogar bebés hebreos en el Nilo. El espíritu que llenó a Amán de furia genocida para tramar exterminio en Persia. El espíritu que susurró en los oídos de Hitler en Alemania. Ese espíritu respira nuevamente con fuerza total y sus ojos inyectados de sangre están fijos obsesivamente en Sión. Pero Zacarías previó su aproximación, vio el temblor profético, vio el cerco militar, vio la traición internacional, vio un día específico en que Jerusalén se transformaría en una piedra pesada para todas las naciones terrestres. Reflexionen sobre esto cuidadosamente. El mundo posee más de 190 países distintos. Sin embargo,
esta pequeña extensión de tierra, esta única ciudad, constituye el centro de cada debate en las Naciones Unidas, de cada alianza global, de cada titular internacional significativo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. ¿Es eso coincidencia estadística? ¿Es fenómeno aleatorio? Ciertamente que no. Es cumplimiento divino. Es la profecía de Zacarías materializándose ante nuestros propios ojos contemporáneos. La profecía de Zacarías avanza aún más dramáticamente. En el capítulo 14 declara que el Monte de los Olivos, situado al este de Jerusalén, se partirá en dos mitades, que el propio Dios descenderá personalmente para luchar por su ciudad. La batalla por Jerusalén no es fundamentalmente una batalla humana limitada, es celestial en alcance y divina en origen. Cuando Irán levanta sus amenazas nucleares, cuando el mundo exige que Israel sea dividido territorialmente, recuerden esto con absoluta claridad. No están solo resistiendo a una nación cualquiera, están resistiendo al pacto eterno de Dios. Ya observamos esto manifestándose actualmente. Drones sofisticados y misiles balísticos cortando el cielo, interceptados por una combinación de milagros tecnológicos e intervención divina directa. Guerra cibernética invisible, presión política internacional coordinada, campañas masivas de desinformación digital. Jerusalén no tiembla porque sea débil militarmente. Jerusalén tiembla porque la profecía que durmió durante siglos está despertando de su letargo histórico. Si han estado observando los titulares con un nudo de miedo creciente en el estómago, hagan una pausa estratégica. Zacarías no escribió estos versículos para provocar ansiedad paralizante. Los escribió para provocar alerta espiritual, para despertar a los vigilantes fieles. Velad y orad, dijo Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24, porque cuando el mundo entero enfoque su atención, su ira y sus ejércitos en Jerusalén, no es el fin caótico del mundo, sino que es una señal inequívoca, una señal de que el Rey está cerca, una señal de que el reloj de la redención está avanzando inexorablemente hacia su hora final designada. Y aquí reside el gran misterio y la gran esperanza simultáneos. Aunque las naciones se enfurezcan coordinadamente, Dios protege soberanamente. Aunque alianzas se formen en las sombras conspirativas, Dios gobierna desde la luz eterna. Aunque las amenazas se multipliquen exponencialmente, el cielo se ríe con confianza absoluta. El Salmo 2 expresa esto con perfección divina. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Esa no es una risa de crueldad sádica, es la risa tranquila y segura de la soberanía absoluta y de la confianza total. Así, levantamos nuestros ojos no con pánico destructivo, sino con perspectiva profética genuina. Zacarías contempló el temblor venidero, pero también previó el triunfo final definitivo. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Por lo tanto, no se limiten a mirar pasivamente las noticias. Léanlas a través del lente cristalino de la palabra profética. No vean solo cohetes en el cielo, vean la revelación cumpliéndose metódicamente. No escuchen solo las amenazas de hombres mortales. Escuchen el sonido distante pero creciente de la trompeta de Dios.
porque el temblor en el Oriente Medio no representa caos descontrolado, es alineación divina. Es la preparación del escenario de reyes y reinos para el retorno inminente del verdadero Rey de Reyes. Tal vez los misiles más devastadores aún no hayan aterrizado en sus blancos. Tal vez las amenazas nucleares aún permanezcan suspendidas en un ballet delicado de negociaciones diplomáticas y sanciones económicas. Pero existe una guerra ya escrita en pergaminos antiguos que poquísimas personas conocen verdaderamente. Una profecía tan frecuentemente ignorada que la mayoría de las iglesias jamás la ha predicado ni una sola vez. Sin embargo, es precisamente la profecía que habla directamente al corazón del Irán moderno, no metafóricamente, no simbólicamente, sino por su nombre ancestral específico, Elam. Antes de llamarse Irán, mucho antes de llamarse Persia, una de sus regiones más importantes e históricamente significativas se llamaba Elam, ocupando el suroeste del Irán actual. En el libro de Jeremías, capítulo 49, versículos 34 a 39, Dios no susurró diplomáticamente, tronó con autoridad absoluta, declarando un juicio específico y detallado contra Elam. Nombró la espada que vendría sobre ellos. Predijo un desastre tan completo que dispersaría al pueblo elamita a los cuatro vientos, un golpe divino contra una nación que en el pasado había conocido los propósitos de Dios, pero que había deliberadamente vuelto las espaldas hacia él. Elam, dijo el Señor, enfrentaría su ira feroz y sería despedazado ante sus enemigos. Esta no era retórica de un profeta irritado con sus vecinos regionales. Era el propio Dios, Señor soberano de la historia, nombrando el fin desde el principio, desvelando su plan eterno. En el versículo 35, Dios declara con autoridad divina: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Elam era mundialmente famoso por sus arqueros habilidosos. Quebrar su arco no era solo humillación militar superficial, era despojamiento espiritual completo. Un reino conocido por su destreza bélica perdería su fuerza característica no ante hombres, sino ante el propio Dios. Pero es exactamente aquí, en medio de la advertencia severa, donde la historia da una vuelta que debería sacudir a cada uno de ustedes hasta la médula ósea. La profecía no termina simplemente en juicio implacable, porque al final de esa misma advertencia, después de hablar de terror, exilio y vergüenza nacional, Dios declara algo que absolutamente nadie esperaba. En el último versículo, el 39, el Señor proclama: Pero acontecerá en los postreros días que haré volver la cautividad de Elam. La misma nación juzgada severamente recibe una promesa extraordinaria de misericordia restauradora. El mismo Irán, que hoy amenaza a Israel con aniquilación, según las escrituras proféticas, no está más allá del alcance de la mano redentora de Dios. Juicio y restauración, ira divina y esperanza sobrenatural. Lo que parece una condenación nuclear inevitable en los titulares noticiosos ya está completamente contabilizado en la palabra profética. Y no termina solo en temblor de juicio, termina en la posibilidad asombrosa de un avivamiento espiritual masivo. Dejen esto absolutamente claro. Esto no constituye endoso al régimen actual de Irán. No es negación de las amenazas reales, del financiamiento terrorista documentado o de la retórica genocida que emana regularmente de sus líderes políticos. Se trata de algo infinitamente más profundo y trascendental. Se trata de una guerra que comenzó mucho antes de oleoductos o cumbres internacionales. Una guerra entre el cielo y el espíritu de Amán. Una guerra en la cual Dios, en su soberanía absoluta, tanto quebrará como restaurará, tanto aplastará como llamará a casa. ¿Podría un avivamiento masivo explotar en Irán antes de que suene la trompeta final? ¿Podría el mismo suelo que hoy arde de odio arder mañana de santidad y adoración genuina?
No se sorprendan, porque la historia nos enseña consistentemente que es precisamente en los lugares de tinieblas más profundas donde Dios frecuentemente derrama su espíritu con el fuego más innegable. Y esto está aconteciendo exactamente ahora, en este momento. Mientras los líderes en Teherán se vanaglorian de sus capacidades militares nucleares, las iglesias subterráneas en Irán están experimentando crecimiento explosivo sin precedentes. De hecho, Irán posee una de las iglesias evangélicas de crecimiento más rápido en todo el mundo. Creyentes de origen musulmán se congregan secretamente en salas de estar, arriesgando absolutamente todo para adorar a Jesús. Muchas de las amenazas más feroces contra Israel hoy podrían, por la gracia transformadora de Dios, convertirse en parte de la familia de Dios mañana. ¿Qué hacen ustedes con una verdad tan radical como esta? Si están solo observando misiles y aguardando el apocalipsis, están viendo la historia con visión limitada. Lo que necesitan hacer es elevar sus ojos a la palabra completa y preguntar: Señor, ¿qué estás haciendo? Él está quebrando el arco del poder militar, pero simultáneamente está preparando la misericordia redentora. La pregunta ahora es para nosotros: ¿oraremos por Elam? Vigilaremos no solo esperando la guerra, sino también aguardando la maravilla de la salvación. No son solo titulares noticiosos lo que ustedes observan, son presagios proféticos. Son las señales de los tiempos tocando cada vez más fuerte a su puerta espiritual. En el discurso del Monte de los Olivos, registrado en Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21, Jesús no ofreció un sermón vago sobre paz interior y tranquilidad personal. Dio advertencias específicas, globales, geopolíticamente precisas y profundamente perturbadoras. Habló de guerras y rumores de guerras, de nación levantándose contra nación, de Jerusalén rodeada de ejércitos, de terremotos, hambres y pestilencias, de temor y angustia generalizados entre las naciones. En medio de toda esta descripción detallada del caos venidero, repitió consistentemente una palabra clave, un mandamiento específico para sus seguidores: velad. ¿Pero qué significa realmente velar en el siglo XXI? No significa pasar horas interminables navegando por las redes sociales, aprisionados en un ciclo vicioso de distracción digital y desesperación informacional. No significa entrar en pánico destructivo cada vez que hay un ataque con misiles o una votación hostil en la Organización de las Naciones Unidas. Velar significa discernir espiritualmente. Significa conocer la palabra de Dios con semejante intimidad que ustedes logran reconocer instantáneamente cuando el mundo ha entrado en sus páginas proféticas. Significa permanecer espiritualmente despiertos mientras otros, aún dentro de la iglesia institucional, caen en sueño profundo de complacencia espiritual. Significa negarse categóricamente a llamar político a aquello que Dios llamó claramente espiritual. Velar significa que ustedes no se sorprenden con los desarrollos, porque Jesús ya les dijo específicamente que estas cosas acontecerían conforme predicho. Jesús nos advirtió sobre persecución sistemática, sobre falsos profetas engañadores, sobre el aumento exponencial de la maldad y sobre el enfriamiento del amor de muchos creyentes. Advirtió que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieran completamente. Dijo que los corazones de los hombres desfallecerían de terror y expectativa de las cosas que sobrevendrían a la tierra habitada. Pero también dijo algo profundamente esperanzador y alentador, algo radicalmente reconfortante. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. No levantamos nuestras cabezas porque las noticias mejoraron o la situación se resolvió diplomáticamente.
Levantamos nuestras cabezas porque sabemos con certeza inquebrantable que el rey está regresando. Hoy, Irán amenaza a Israel abiertamente a través de canales oficiales. Jerusalén constituye un punto de presión global sin precedentes. Las naciones se están alineando, temblando, preparándose militarmente exactamente conforme los profetas antiguos describieron con precisión. Occidente está confuso y paralizado políticamente. Oriente está alentado y agresivo militarmente. Y los creyentes, tristemente, están frecuentemente divididos, algunos dormidos en la comodidad material, otros despiertos pero paralizados por el temor irracional. Pero la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz, está cortando a través de la niebla de la confusión. La palabra previó todo esto antes de que el primer titular fuera impreso en cualquier periódico. La palabra les dice hoy específicamente: velad no solo los cielos, sino velad vuestra propia alma con diligencia. Este temblor global no es aleatorio ni caótico, es quirúrgicamente preciso. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Está diseñado para podar corazones, para exponer ídolos de seguridad terrestre y para trazar una línea clara y definitiva en la arena espiritual. O ustedes se duermen con el mundo en decadencia, o despiertan con la palabra profética, o descartan lo que observan como mero ruido político insignificante, o disciernen que el cielo se está volviendo progresivamente más alto y claro en su comunicación. Amigos, esta no es la hora para fe tibia y acomodada. Es la hora para vigilancia probada por el fuego, para ayuno intencional, para arrepentimiento genuino, para vivir cada día como si aquello que Jesús declaró fuera absolutamente verdadero, porque es verdadero. Esto no es alarmismo religioso innecesario, es un llamado para un despertar reverente y temeroso. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y sabiduría es exactamente lo que más necesitamos en esta hora crucial de la historia. Irán es mucho más que una nación geográfica, es un escenario profético vivo. Israel es mucho más que un país en el Oriente Medio, es un pacto divino en manifestación continua. Cada alianza internacional, cada tensión diplomática, cada fuego en la frontera está haciendo eco de algo infinitamente más profundo, algo milenario, algo absolutamente inevitable. Dios se está moviendo soberanamente. La hora es más tardía de lo que imaginamos. La Iglesia debe velar con urgencia santa, que aquellos que poseen oídos para oír, velen atentamente. Que aquellos que genuinamente creen ardan con una urgencia santa y transformadora. Cuando las personas piensan en el Irán contemporáneo, visualizan misiles amenazadores, tiranías opresivas, banderas negras ondeando y amenazas nucleares constantes. Pero el cielo una vez contempló esta misma tierra y susurró una palabra completamente diferente: cosecha espiritual. Antes de que Persia representara una amenaza constante en los noticieros internacionales, era un campo fértil a los ojos de Dios. Ustedes necesitan conocer algo que gran parte de la Iglesia occidental ha olvidado completamente. Una historia enterrada bajo siglos de conflicto armado y prejuicio religioso. El apóstol Pablo, el apóstol de fuego y cadenas, una vez anheló ardientemente llevar el evangelio transformador a los confines orientales del mundo conocido, a tierras que hoy llamamos Irak, Irán y Siria.
De hecho, la iglesia primitiva no solo sobrevivió en esos lugares hostiles, explotó en crecimiento y vitalidad espiritual extraordinarios. Y ahora, aún bajo la sombra sofocante de la opresión sistemática y del secreto forzado, esa llama antigua se está encendiendo nuevamente con fuerza incontrolable. Ustedes se sorprenderían al descubrir que el Evangelio llegó al suelo persa muy tempranamente en la historia de la Iglesia. La narrativa de la Iglesia fuera de las páginas bíblicas nos muestra que después del ministerio de Pablo en el oeste romano, la fe fluyó con fuerza imparable hacia el este. Se cree firmemente que el apóstol Tomás, uno de los 12 originales, pasó por Persia en su jornada misionera legendaria rumbo a la India. Una iglesia subterránea poderosa y vibrante prosperó en lo que hoy es Irán durante siglos enteros, mucho antes de que el Islam político estableciera raíces en aquella tierra ancestral. Este es un suelo que Dios ya había tocado divinamente. Este era un pueblo que él jamás había olvidado. Para él nunca fue solo un mapa político, siempre fue un mapa de almas preciosas. Cuando el apóstol Pablo clamó en su carta a los romanos que estaba ansioso por predicar el Evangelio donde Cristo aún no había sido nombrado, frecuentemente imaginamos sus viajes planeados para Roma y España. Pero, ¿y en cuanto a la otra dirección geográfica? ¿Y en cuanto al camino ancestral hacia Elam? ¿Y en cuanto a los descendientes de Ismael y el remanente de Sem? Y en cuanto a los lugares donde Daniel una vez oró fervorosamente y donde Ezequiel lloró amargamente? Y en cuanto a la Persia histórica, la conexión es aún más directa y documentada. En el libro de los Hechos, capítulo 2, en el día transformador de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego, la Biblia nos ofrece una lista específica de las nacionalidades presentes en Jerusalén. Allí, entre los partos y los medos, leemos claramente sobre persas que estaban en la multitud internacional. Ellos oyeron el Evangelio en su propio idioma desde el primer día histórico y llevaron esa palabra de fuego de vuelta a sus tierras natales. No hay registro bíblico específico de que Pedro o Pablo hayan llegado personalmente hasta el corazón geográfico de Persia, pero el fuego del Evangelio ciertamente llegó. Para el siglo III después de Cristo, la Iglesia del Oriente, con su base en gran parte en Persia, era una fuerza misionera absolutamente formidable. Enviaba evangelistas determinados hasta China, a través de la ruta de la seda comercial. El Evangelio nunca fue una religión occidental limitada. Fue global desde su inicio, trascendiendo fronteras y culturas. Pero trágicamente esa historia gloriosa fue enterrada bajo siglos de sangre e invasión militar. El zoroastrismo gradualmente dio lugar al Islam. Iglesias fueron convertidas en mezquitas. Biblias se volvieron ilegales. Pastores desaparecieron misteriosamente. Sin embargo, en la providencia soberana de Dios, la semilla subterránea nunca murió completamente. Y ahora está floreciendo nuevamente con vigor renovado. Mientras gobiernos se vanaglorian de misiles y capacidades militares, iglesias domésticas florecen en la oscuridad espiritual. Ahora mismo, como mencionamos anteriormente, Irán posee uno de los movimientos cristianos subterráneos de crecimiento más rápido en todo el mundo. No en grandes edificios con luces y escenarios sofisticados, sino con oraciones susurradas en secreto, con bautismos clandestinos en bañeras domésticas y con incontables personas que han visto a Jesús en sueños y visiones sobrenaturales. Están arriesgando prisión, tortura y hasta muerte, no por una religión institucional, sino por una relación transformadora con un hombre llamado Jesús. Si ustedes creen que Irán es solo una amenaza geopolítica, no conocen la historia completa de la redención. Irán es también una profecía de cosecha espiritual en desarrollo. Pablo declaró:
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Pueden ver ahora? Irán no es solo el villano en algún teatro apocalíptico dramático, es parte de la herencia de las naciones que fue prometida al Hijo Eterno. Satanás odia a esa nación con furia especial, no solo por su amenaza militar a Israel, sino porque recuerda la gloria que una vez fluyó a través de su suelo, y teme la gloria que está por venir nuevamente. Esto debe transformar radicalmente la manera como oramos. No debemos solo orar por protección contra Irán, sino por un avivamiento poderoso en Irán. No solo para que los misiles cesen, sino para que corazones se quebranten y se inclinen ante el Rey de Reyes. Algunos de los predicadores más feroces del Evangelio de mañana pueden estar hoy empuñando rifles en sus manos. Algunas de las madres de los próximos grandes evangelistas pueden estar aún veladas en silencio, susurrando sus primeras oraciones detrás de puertas cerradas. Pero Dios ve todo, Dios sabe todo, y el Evangelio nunca retrocede permanentemente. A veces solo aguarda pacientemente el momento perfecto designado. Por lo tanto, oren por los creyentes en Irán. Oren por los que están escondidos, por los que están despertando espiritualmente, por los que acabaron de oír su nombre por primera vez. Y jamás se olviden de esto. Cuando el Señor dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne, se refería también a la carne persa. Se refería a ellos en aquellos días y se refiere a ellos hoy con la misma intensidad redentora. Es posible navegar por los titulares día tras día y no percibir que ustedes están observando profecía desenvolverse en tiempo real. Así de adormecida, así de anestesiada, se ha vuelto gran parte de la iglesia contemporánea. Observamos misiles disparados hacia Jerusalén y los interpretamos como solo política regional. Oímos amenazas de Irán y las atribuimos a antiguas rivalidades étnicas. Pero el cielo ve un reloj que marca tiempo no hacia el caos sin sentido, sino rumbo a una culminación divinamente orquestada. Porque Israel no es solo un país entre otros, es la cuenta regresiva de Dios. Es el reloj profético del mundo, y la iglesia nunca debería haber dormido en esta hora crítica de la historia. La carta a los Romanos, capítulo 11, grita una advertencia envuelta en revelación gloriosa. El apóstol Pablo nos informa enfáticamente que el rechazo parcial y temporal de Israel no fue final y que su historia nacional no ha terminado. Los llama amados por causa de los padres, e insiste en que su restauración final constituye parte integral del gran misterio del plan redentor de Dios. Sin embargo, nosotros, la iglesia gentil que fuimos injertados en la olivera de Israel, frecuentemente actuamos con arrogancia presuntuosa, como si hubiéramos sustituido a las ramas originales en vez de haber sido añadidos a ellas. Cesamos de velar espiritualmente, cesamos de esperar proféticamente, y debido a esa negligencia estamos peligrosamente desprevenidos para lo que está por venir. Y algo monumentalmente significativo está por venir. El libro de Apocalipsis capítulo 12 rasga el velo para mostrar una visión cósmica. Una mujer vestida del sol, Israel, que da a luz a un hijo varón, el Mesías, y es perseguida implacablemente por un gran dragón escarlata, Satanás. Esto no es fantasía poética elaborada, es representación espiritual de la guerra que la iglesia debería ver y comprender claramente. La furia del dragón no es aleatoria, es profética, es estratégica y se está intensificando ante nuestros ojos. Lo que comenzó con los edictos del faraón contra bebés hebreos, continúa en los complots de Amán en Persia, en los hornos de Hitler en Europa, y ahora en los votos de Irán de borrar a Israel del mapa mundial. El actor espiritual es idéntico, solo cambia el disfraz temporal.
Hemos espiritualizado excesivamente, hemos desinfectado demasiadamente la palabra de Dios, removiendo su poder profético terrestre y práctico. Pero lo que Dios escribió se está cumpliendo metódicamente, y en esta hora crucial, o estamos despiertos y orando, o estamos durmiendo y pereciendo espiritualmente. Debemos parar de tratar las noticias sobre Israel como si fueran problema exclusivo de ellos. La Iglesia debe cesar de divorciarse de su madre profética, porque interpretar mal el lugar de Israel es leer incorrectamente la hora en el reloj de Dios. Ignorar la batalla de Israel es interpretar erróneamente nuestra propia misión como intercesores y vigilantes espirituales. Israel no es perfecto, ninguna nación lo es, pero es el pueblo escogido del pacto y su supervivencia milagrosa a través de los siglos no es coincidencia estadística, es testimonio del poder inquebrantable del pacto de Dios. Así que, la próxima vez que escuchen sirenas en Tel Aviv, la próxima vez que vean salas de guerra en Jerusalén iluminadas por las amenazas de Persia, no se limiten a tuitear o cambiar de canal. Tiemblen con temor reverente y después arrodíllense. Oren como alguien que sabe qué hora es. Clamen como alguien que sabe que no solo nos dirigimos hacia un clímax, estamos viviendo dentro de uno. Cuando Ezequiel dijo que los huesos secos vivirían de nuevo, cuando Zacarías dijo que las naciones se reunirían contra Jerusalén, cuando Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola. Esto es exactamente a lo que se referían. Y a la iglesia que está cansada, distraída o demasiado entretenida con las cosas de este mundo, el Espíritu Santo clama, despierta. Esto no es un simulacro, no son impotentes, no son observadores pasivos en las gradas de la historia, son los intercesores de esta era, son la generación de Esther, son el remanente de Romanos 11, son los guerreros de Apocalipsis 12, llevan una trompeta de advertencia en una mano y el evangelio de la paz en la otra. No están llamados al pánico, están llamados a profetizar, no están llamados al temor, están llamados a una fe audaz y vigilante. Dijeron que solo sería otro titular, otro conflicto, otra ronda de fuego y represalias. Pero para ustedes, los que están sentados en silencio navegando por un mundo que se desmorona, sintieron algo más profundo, un temblor en su espíritu, una presión detrás del pánico, una pregunta que no pueden quitarse de encima. ¿Qué está diciendo Dios en medio de todo esto? ¿Qué significa estar vivos aquí y ahora? La respuesta es, no son solo espectadores, son vigilantes. Han visto los temblores en la tierra, pero también han comenzado a sentir las vibraciones de la eternidad. Mientras otros maldicen el caos o se aferran a frágiles conspiraciones, algo dentro de ustedes los está llamando a un lugar más alto. No están aquí para entrar en pánico, están aquí para percibir. Las noticias no les dirán esto, los titulares no lo nombrarán, pero el cielo está hablando, y ustedes, sí, ustedes, han recibido oídos para oír. Esta es su hora de levantarse no con temor, sino con una fe robusta, no para gritar más fuerte que los demás, sino para orar más profundo, no para elegir un bando en el mapa político, sino para acercarse al corazón de Dios, porque este temblor no es el fin, es la señal, es el toque de trompeta antes del amanecer, es el clamor de medianoche que resuena a través de las lámparas de aceite tenues de una iglesia adormecida. Y a ustedes, queridos vigilantes, se les ha dado la gracia de permanecer despiertos. Padre Celestial, te pedimos ahora por la persona que está escuchando, por aquel cuya alma está pesada de tanto observar un mundo en crisis. Despierta su espíritu, Señor. No permitas que se duerma como los discípulos en Getsemaní mientras la batalla se pone en posición. Dales ojos claros, ojos que no estén empañados por las distracciones del mundo o atenuados por la desesperación.
Permíteles ver a través de la densa niebla de la geopolítica y el ruido ensordecedor de los medios, para que puedan discernir la antigua batalla que se desarrolla ante ellos. Dales valor, Señor, no el valor para discutir, sino el valor para interceder, no para acaparar suministros por temor, sino para almacenar aceite de intimidad contigo en oración. Hazlos como los hijos de Isaacar, que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. No permitas que se congelen de terror o se quemen en un frenesí de activismo sin fruto. Anclalos en la roca inmovible de tu palabra, afírmalos con tus promesas eternas y úngelos con una audacia que solo puede venir de lo alto. Permíteles recordar siempre que tú no estás nervioso, no estás adivinando. No te han tomado por sorpresa los misiles o el giro de los medios. Te sientas entronizado sobre el círculo de la tierra y las naciones son como una gota en el cubo, como polvo fino en la balanza. Irán no escribe la historia. Israel no controla la profecía. Solo tú lo haces. Y nos has llamado a nosotros, a tu iglesia, a estar de pie no en confusión, sino en comisión. Que esta persona, Señor, sea una luz, una lámpara ardiente en la noche, una voz de paz en medio del alboroto, un alma que conoce el susurro de su pastor por encima del chillido de la guerra. Y cuando el temblor se acerque más, y lo hará, que estén arraigados, listos y radiantes, no porque tuvieran todas las respuestas, sino porque te conocían a ti, el que es la respuesta. Y ahora los invitamos a ir más profundo. Si el mensaje de hoy les ha dado claridad, imaginen cuánto más les espera. Hemos creado poderosos libros electrónicos y una biblioteca de videos sin anuncios que se sumerge en la profecía del Oriente Medio y en cómo vivir fielmente en estos últimos días. Son recursos diseñados para equiparlos y anclarlos. Encontrarán todo enlazado en la descripción abajo. Y si creen en la misión de historias bíblicas profundas, de continuar proclamando la verdad sin concesiones, mientras el mundo se vuelve más ruidoso, les agradeceríamos su apoyo para que podamos continuar. Amén. Manténganse bendecidos y manténganse vigilantes. La historia no está solo siendo escrita, está siendo cumplida, y ustedes tienen un papel en ella. Manténganse alerta. Manténganse orando, manténganse esperando. El rey está regresando. Silencien por unos instantes el ruido ensordecedor que los rodea. Dejen de lado momentáneamente los análisis de los comentaristas y las alertas de última hora que invaden sus pantallas. Respiren profundo y háganles a ustedes mismos esta pregunta fundamental. ¿Lo que presenciamos entre Irán e Israel representa solamente otro capítulo de la política internacional o estamos siendo testigos en vivo del desarrollo de profecías milenarias? No es mera coincidencia que estos dos nombres específicos, Irán e Israel, dominen constantemente los titulares globales. Para comprender verdaderamente este enfrentamiento contemporáneo, necesitamos mirar mucho más allá de los noticieros convencionales y sumergirnos en las antiguas escrituras sagradas. Lo que hoy nos parece un conflicto moderno, en realidad tuvo sus raíces plantadas hace milenios, en un jardín donde dos linajes se convirtieron en eternos enemigos. Desde aquel momento primordial, esta guerra espiritual ha resonado a través de los corredores de la historia, manifestándose en el cautiverio de Babilonia, en los decretos tiránicos de Siria, en el coraje extraordinario de una reina llamada Esther, y ahora en las tensiones nucleares del siglo XXI. Lo que ustedes están a punto de descubrir trasciende cualquier análisis geopolítico superficial. Es un viaje profético que conecta el libro de Génesis con el Apocalipsis. Si alguna vez sintieron que existe algo más profundo detrás de las narrativas que el mundo nos presenta, ha llegado el momento de abrir completamente los ojos. Acompáñennos en esta revelación, porque este enfrentamiento está lejos de terminar y su desenlace final puede estar mucho más cerca de lo que nos atrevemos a imaginar.
transporten sus mentes a los esplendorosos salones del Palacio de Susa, corazón pulsante del vasto imperio persa en el siglo V a.C. Imaginen la fragancia embriagante de especias venidas de tierras distantes, el susurro suave de sedas lujosas, el brillo hipnotizante del oro ornamentando cada rincón de aquellos corredores majestuosos. Pero no se engañen, lo que se desarrolló allí no fue simplemente otro drama político palaciego. No se trataba apenas de la historia romántica de una reina de belleza excepcional conquistando un rey caprichoso. Lo que aconteció en Susa fue algo infinitamente más sombrío y perturbador. Se trataba de un plan meticulosamente diseñado de exterminio total, un eco ancestral de un odio que aún hoy respira fuego sobre todas las naciones del Oriente Medio. Mucho antes de que los ciclos noticiosos de 24 horas mencionaran misiles balísticos, acuerdos nucleares complejos o arsenales químicos devastadores, una guerra silenciosa y desesperada por la supervivencia misma del pueblo judío fue librada no en campos de batalla sangrientos, sino detrás de los muros aterciopelados y los secretos mejor guardados del imperio persa. Todo comenzó con un hombre llamado Amán, pero el espíritu que lo movía era infinitamente más antiguo y maligno que él mismo. Tal vez ustedes conozcan la narrativa de Esther de las clases de escuela dominical o de adaptaciones cinematográficas, pero los invito a examinarla nuevamente, no como un cuento infantil edificante, sino como aquello que realmente representa, un espejo profético que refleja con claridad aterrorizante el odio implacable y sobrenatural que las fuerzas infernales siempre han nutrido contra Israel. Cuando Amán, descendiente agageo de un enemigo ancestral del pueblo de Dios, ascendió hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso del reino bajo la autoridad del rey Asuero, algo antiguo y malévolo despertó en su interior. Su furia no era meramente política o basada en antipatías personales superficiales. Era profundamente espiritual, visceralmente genocida. Cuando Mardoqueo, un judío exiliado que ocupaba una posición modesta junto a la puerta del rey, se negó categóricamente a inclinarse y rendir homenaje a Amán, la reacción de este último fue desproporcionada a un grado que bordeaba la locura completa. No buscó simplemente castigar a Mardoqueo individualmente. Tal venganza era insuficiente para su sed de sangre. Su odio exigía mucho más. Quería que todo el pueblo de Mardoqueo, cada hombre, mujer y niño judío, esparcidos por las 127 provincias del imperio, desde las fronteras de la India hasta los confines de Etiopía, fuera completamente aniquilado. Un genocidio sistemático, una aniquilación total y metódica, una solución final para aquello que él percibía como el problema judío. Las escrituras registran con una franqueza que congela la sangre. Amán procuró destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Deténganse aquí y reflexionen profundamente. ¿Por qué semejante odio absoluto y desproporcionado? ¿Por qué la negativa de un solo hombre a inclinarse debería pagarse con la sangre de millones de inocentes? La respuesta no reside en la psicología perturbada de Amán, sino en la teología del plan eterno de Dios. La supervivencia de Israel siempre ha sido y siempre será una amenaza existencial para el reino de las tinieblas. Dios escogió a este pueblo no por su grandeza numérica, su poder militar o su superioridad moral, sino para ser el vehículo a través del cual Él revelaría su propia gloria, su pacto inquebrantable y finalmente su Hijo, el Mesías prometido. La furia demoníaca contra ellos, por lo tanto, no es fenómeno nuevo. Comenzó en el Edén, en el momento exacto en que la serpiente oyó la primera profecía mesiánica, la promesa divina de que la simiente de la mujer un día aplastaría definitivamente su cabeza.
Desde aquel momento crucial, el plan satánico ha sido devastadoramente simple: destruir esa simiente prometida antes de que pueda cumplir su misión redentora. Esa simiente prometida, ese linaje sagrado de la redención, pasaría a través de Abraham, después a través de Isaac y no de Ismael, a través de Jacob y no de Esaú, a través de la tribu de Judá, a través de la dinastía del rey David, a través de una virgen en Nazaret, a través del pueblo de Israel. Destruir a Israel representa un intento desesperado de sabotear la profecía, de quebrar la promesa de Dios antes de que pueda florecer en su plenitud gloriosa. Fue por eso que Amán se levantó en Persia con furia genocida. Fue por eso que el faraón ordenó la masacre de los bebés hebreos en Egipto. Fue por eso que Herodes ejecutó el infanticidio en Belén. Fue por eso que Hitler encendió los hornos en Europa. Y es exactamente por eso que hoy los misiles de Irán apuntan amenazadoramente hacia Jerusalén. El espíritu es idéntico. Solo han cambiado los nombres de los protagonistas y la sofisticación de las armas empleadas. Es precisamente por esta razón que la historia de Esther es absolutamente crucial para nuestros días. Ella no ascendió al trono por coincidencia fortuita o por un golpe de suerte política. Fue un acto de la providencia soberana de Dios. Su tío Mardoqueo le hizo la pregunta que ha reverberado a través de los siglos: ¿quién sabe si no fue para un momento como este que llegaste a la posición real? Esther no era meramente una reina, era un instrumento de la gracia divina. Ella no solo ayunó y oró en sus aposentos privados, arriesgó su propia vida, desafió audazmente la ley irrevocable de Persia que decretaba muerte para cualquier persona que se presentara ante el rey sin ser convocada. Caminó deliberadamente hacia aquella sala del trono, rumbo a una muerte casi cierta para que su pueblo pudiera vivir. ¿Pueden percibir claramente la conexión? La intercesión de Esther en la corte de Susa fue un ensayo dramático, una sombra profética de la intercesión de Cristo en la cruz. Ella, como figura tipológica de Cristo, estaba dispuesta a sacrificar su vida para salvar a su pueblo. Su historia nos revela un patrón divino que Dios utiliza repetidamente a lo largo de la historia. Él levanta a alguien de las sombras de la oscuridad, lo coloca estratégicamente en una posición de influencia y después lo revela en el momento exacto de la crisis para preservar la promesa que él había hecho mucho antes de que la amenaza siquiera existiera. Amán, que construyó una horca de más de 20 metros de altura específicamente para ahorcar a Mardoqueo, terminó siendo ejecutado en su propio instrumento de muerte. Esto también es profundamente profético y simbólico. El mal invariablemente cava su propia sepultura. El arma forjada para destruir al pueblo de Dios inevitablemente se transforma en el instrumento de la caída del propio enemigo. Ahora hagamos un zoom temporal desde la antigua Susa hasta el Teherán del siglo XXI. La misma región geográfica que antaño, bajo la influencia maligna del espíritu de Amán, clamó por el exterminio sistemático de los judíos, hoy se llama Irán. El mismo espíritu demoníaco que respiraba a través de las cortes persas, ahora se manifiesta a través de los discursos incendiarios de ciertos líderes que abierta y descaradamente juran borrar a Israel del mapa mundial. ¿Ustedes realmente creen que esto es solo política convencional? ¿No perciben que es profecía en movimiento dinámico? Los nombres han cambiado. Las banderas nacionales son diferentes, la tecnología militar es infinitamente más avanzada, pero el odio, esa hostilidad demoníaca y ancestral, es exactamente el mismo. El mismo ser espiritual que susurró en los oídos de Amán y conspiró a través de él, aún susurra en los oídos de los regímenes actuales. Esta batalla no es fundamentalmente sobre geografía o recursos naturales. Es sobre la promesa de Dios y el pánico creciente de Satanás. Pero la historia de Esther y la historia continua de Israel no terminan en el miedo paralizante. Terminan en una reversión divina espectacular.
Dios no solo interrumpió el complot del enemigo, lo invirtió completamente. Israel no fue solo salvado de la destrucción, fue honrado, elevado y recibió autoridad para defenderse y obtener victoria contundente en la misma tierra que había planeado su aniquilación. La fiesta de Purim, celebrada hasta los días actuales, sirve como recordatorio anual de que nuestro Dios es especialista en reversiones milagrosas. Mucho antes de que los misiles modernos apuntaran amenazadoramente hacia Jerusalén, en un giro histórico que desafía completamente toda lógica política convencional, hubo un rey persa que no dirigió armas destructivas, sino que dirigió a Israel de vuelta a casa. Su nombre era Ciro el Grande, y este hombre extraordinario no era judío, no era profeta de Yahweh, no era hombre del corazón de la capital israelí. Algo extraordinario acaba de salir a la luz. Imagínate esto. Bajo el suelo agrietado de una prisión moderna en el norte de Israel, arqueólogos han desenterrado un tesoro que no tiene precio. No hablamos de oro ni de joyas preciosas, sino de algo mucho más valioso, un mensaje que ha permanecido oculto durante casi 2 milenios. Este lugar se llama Megido, y ese nombre debería hacerte estremecer. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo sitio que las Escrituras identifican como Armagedón, el escenario donde el bien y el mal librarán su batalla definitiva. Y justo ahí, en esa tierra cargada de profecía, los investigadores han destapado algo que ha dejado al mundo académico completamente conmocionado. Se trata de un mosaico de 1800 años de antigüedad, y las palabras grabadas en él han detenido el curso de la historia tal como la conocíamos. La inscripción dice, «Al Dios Jesucristo». Esta declaración fue tallada mucho antes de que Constantino llegara al poder, antes de que existieran los concilios eclesiásticos o los credos oficiales. No era simplemente arte decorativo, era una proclamación audaz de que Jesús no era un hombre común, sino divino. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Una confesión tan atrevida yacía sepultada precisamente en el lugar donde la Biblia predice que ocurrirá la confrontación final de la tierra. Acompáñanos ahora en este viaje hacia las profundidades del tiempo, hacia un lugar donde la fe quedó grabada para la eternidad en piedra. La prisión de Megido representa todo lo que asociamos con el control y la restricción. Muros de hormigón, puertas de acero, rutinas inflexibles. Es un lugar diseñado para mantener a las personas encerradas. Pero en el año 2004, durante un proyecto de ampliación rutinario, sucedió algo que nadie había previsto. Los equipos de construcción estaban preparando el terreno para expandir las instalaciones, realizando trabajos de cimentación aparentemente ordinarios. Sin embargo, en Israel existe un protocolo muy específico. Antes de excavar, siempre hay que verificar qué secretos históricos pueden estar esperando bajo tierra. Por eso llegaron los arqueólogos, esperando encontrar tal vez algunos fragmentos de cerámica romana o los restos de algún camino o edificación antigua. Pero conforme fueron retirando las capas de tierra compactada, comenzó a emerger algo completamente inesperado. Pequeñas piezas de azulejo aparecieron dispuestas en líneas deliberadas, y luego se reveló la curvatura característica de un mosaico. No se trataba de una simple decoración para el suelo, ni formaba parte de unos baños romanos o un patio público. Esto era diferente. Esto era sagrado. Lo que habían descubierto era un espacio cristiano de adoración que había permanecido oculto y olvidado bajo siglos de sedimento. No tenía muros grandiosos, ni columnas imponentes, ni altar visible, solo un suelo. Pero ese suelo contaba una historia extraordinaria. La historia de los primeros creyentes que se reunían en secreto, mucho antes de que el cristianismo fuera legal.
Aquí viene algo que hace este descubrimiento aún más notable. Las personas que ayudaron a sacar a la luz esta antigua habitación no eran todas arqueólogos profesionales. Más de 60 reclusos de prisiones cercanas fueron incorporados al proyecto de excavación. Estos hombres, muchos de ellos cumpliendo condenas por delitos graves, se convirtieron en parte de algo sagrado. Trabajaron codo a codo con los especialistas, cepillando cuidadosamente los siglos de tierra acumulada, descubriendo uno de los lugares de culto cristiano más antiguos jamás hallados. Durante 4 años completos, excavaron pieza por pieza, día tras día. A pesar de todas las complicaciones, la seguridad, los horarios, el clima, continuaron adelante. Lentamente fueron revelando un mosaico que había estado escondido durante casi 1800 años, y el lugar donde fue encontrado tiene un nombre que no puedes ignorar: Megido. En el libro del Apocalipsis, capítulo 16, este mismo lugar también se conoce como Armagedón, el sitio de la batalla final entre el bien y el mal, donde un día se espera que el cielo y la tierra colisionen. Piénsalo bien, una declaración poderosa de fe enterrada precisamente en el lugar que las Escrituras señalan como el escenario del último gran conflicto espiritual del mundo. ¿Fue solo una coincidencia? ¿O tal vez estaba esperando el momento preciso para ser vista nuevamente? En el corazón de ese suelo de mosaico, los investigadores encontraron la parte más asombrosa de todo el hallazgo: palabras. Un mensaje preservado en piedra que habla a través de los siglos. Entre las formas y patrones del piso antiguo se descubrieron 3 inscripciones griegas, pero una de ellas se destacaba por encima del resto. Era solo una línea, apenas unas pocas palabras, pero cargaban con el peso de todo un sistema de creencias. Leía: la amante de Dios, Aceptus, ha ofrecido la mesa a Dios Jesucristo como memorial. Así de simple. Una declaración tranquila pero clara de hace casi 1800 años. Sin debates, sin vacilaciones. Jesús no era simplemente un gran hombre o un profeta. Era llamado Dios. Y esto no fue escrito en una época de comodidad o seguridad. Fue grabado en un tiempo cuando ser cristiano podía llevarte a la prisión o algo peor. Aún así, alguien, muy probablemente una mujer llamada Aceptus, dio este regalo y lo dio con audacia. La mesa que ofreció, según creen los eruditos, era una mesa eucarística, un lugar donde la comunidad cristiana primitiva compartía la comunión. Esa comida sagrada que recordaba la última cena. No era solo una reunión social, era adoración. Y Jesús no era simplemente honrado allí, era adorado. Esto es lo que hace que este descubrimiento sea tan poderoso. Durante años, la gente ha argumentado que la idea de Jesús, siendo divino, no surgió hasta mucho más tarde. Algunos dicen que no fue hasta el Concilio de Nicea en el 325 d.C. Pero este suelo, esta inscripción, cuenta una historia diferente. Nos muestra que la creencia en Jesús como Dios ya estaba profundamente arraigada en los corazones de sus seguidores casi un siglo antes. No fue impuesta por la política, no fue construida por emperadores. Vino desde abajo, desde personas como Aceptus que sabían quién era Jesús y no tenían miedo de decirlo. Piensa en el coraje que se necesitó para inscribir esas palabras. Sin protección, sin edificios de iglesia, sin estatus legal. Solo fe y la decisión de dejar algo atrás que los sobreviviría. Y de alguna manera lo hizo. Cuando miramos esa inscripción ahora, es difícil no sentirse conmovido. No es solo historia, es un latido del corazón congelado en piedra. Y cuando lees esas palabras, algo se remueve dentro de ti. Casi puedes escuchar a los primeros creyentes orando en ese espacio, voces silenciosas, manos temblorosas, pero corazones firmes. Y tal vez por eso todavía nos habla hoy. Apocalipsis 5:13. Pinta una imagen del cielo, cada criatura levantando su voz en alabanza al que está en el trono y al Cordero.
Pero aquí mismo, en un suelo de mosaico enmejido, vemos esa alabanza ya ocurriendo, silenciosamente, fielmente, mucho antes de que el mundo estuviera listo para entenderlo. Es como si el cielo y la tierra ya estuvieran cantando en armonía. Cuando los arqueólogos finalmente retrocedieron para contemplar la vista completa de ese suelo de mosaico, había un detalle pequeño, casi fácil de pasar por alto, que llevaba consigo un mundo de significado. Era la forma de un pez. Para los ojos modernos podría parecer solo un toque decorativo, tal vez incluso un guiño a la cultura pesquera de la región. Pero para los cristianos primitivos, el pez era algo más, mucho más. En griego, la palabra para pez es ictus, pero esas letras no solo deletreaban una palabra, formaban un acróstico. Cada letra representaba una frase, Iesus Christos, Teu Gios Soter, que significa Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Era una declaración silenciosa de fe, utilizada en una época cuando las declaraciones abiertas podían llevarte al arresto o algo peor. En esos primeros años, los creyentes a menudo tenían que ser cautelosos. Identificarse públicamente como seguidor de Jesús no era solo impopular, era peligroso, así que en lugar de hablar libremente, usaban símbolos. Un simple pez dibujado en la arena, una marca en una pared. Era suficiente para decir, soy uno de los suyos, no estás solo. Pero en Megido fueron un paso más allá. No solo rayaron un pez de pasada, lo incrustaron en piedra, directamente en el suelo de su espacio de adoración. No escondido, no sutil, justo ahí donde todos los que entraran pudieran verlo. Ese tipo de coraje dice mucho sobre esta comunidad. No solo estaban sobreviviendo, estaban arraigados, audaces, profundamente seguros de quiénes eran y a quién adoraban. Y el pez no solo llevaba un significado secreto, también era rico en referencias bíblicas. Jesús le dijo a Pedro y Andrés, sígueme y yo os haré pescadores de hombres. Ese llamado no fue olvidado. Estos primeros cristianos se veían a sí mismos como parte de esa misma misión, compartir el mensaje, atraer a otros. Y hay más, el milagro de los panes y los peces, la alimentación de los 5,000, era sobre más que el hambre, era sobre aquel que provee, quien multiplica lo que ofrecemos, quien convierte lo poco que tenemos en más que suficiente. Para ellos, el pez era un recordatorio de la provisión divina, del Dios que veía, se preocupaba y actuaba. Así que cuando ves esa imagen colocada junto a la inscripción al Dios Jesucristo, comienzas a sentir el peso de lo que creían. No estaban solo honrando a un maestro, estaban proclamando al Hijo de Dios, su Salvador, silenciosamente, reverentemente, permanentemente, y todo ello en la forma de un pez. Ahora imaginemos cómo debía ser caminar hacia ese espacio de oración en el siglo III, sin columnas de mármol, sin vitrales, solo muros de piedra, un suelo de mosaico, y la presencia silenciosa de personas que se habían reunido por una sola razón: adorar. No era un edificio público de iglesia, no estaba sancionado por el Estado. Probablemente era parte de la casa de alguien o un patio adaptado para uso sagrado. Era modesto, pero era suficiente. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En esa habitación, los creyentes se reunían para compartir la Eucaristía, recordaban a Jesús, partían el pan, oraban, y lo hacían sabiendo que sus reuniones no eran solo contraculturales, eran ilegales. Aún así, venían, y eso nos dice algo profundo sobre su fe. No era algo que hacían porque fuera fácil,
No era algo que heredaron pasivamente, era algo por lo que estaban dispuestos a arriesgar todo. Y lo que encontramos en ese espacio, en ese suelo, en esa inscripción, es una teología que está lejos de ser incierta. Estos primeros cristianos no estaban todavía tratando de averiguar qué creían. Ya lo habían decidido. Jesús era divino, era el Salvador, era el único digno de adoración. Es humillante pensarlo, ¿no es cierto? En nuestro mundo donde la fe a menudo tiene la comodidad de la libertad, donde la iglesia a veces puede mezclarse con la rutina, es fácil olvidar el peso de lo que una vez costó. Lo cual trae una pregunta, una que no es fácil de responder, pero que vale la pena hacer. Si el riesgo fuera el mismo hoy, ¿nos reuniríamos como ellos lo hicieron? ¿Tallaríamos nuestra creencia en los lugares donde vivimos, los lugares donde trabajamos, los lugares donde nos encontramos, sabiendo lo que podría costarnos? Porque eso es exactamente lo que ellos hicieron. Y lo que dejaron atrás en esa pequeña y silenciosa sala de oración no es solo historia, es un desafío, un testimonio, un recordatorio. Hay una historia que se cuenta mucho en estos días, especialmente en espacios académicos, documentales y libros populares. Es la idea de que Jesús no fue originalmente adorado como Dios, que con el tiempo su reputación creció, las historias se expandieron y siglos después, líderes poderosos y teólogos decidieron hacerlo divino, principalmente por razones políticas o unificadoras. Es una teoría ordenada, lógica en la superficie, fácil de repetir. Pero el suelo de Megido, silenciosamente y con firmeza, cuenta otra historia, porque aquí tenemos no un manuscrito o una tradición disputada, sino un hecho arqueológico, un mosaico construido en el suelo de un espacio de adoración cristiano que data de alrededor del 230 d.C. Y en él, claro como el día, está la inscripción al Dios Jesucristo. No es una leyenda, no es un adorno poético, es una declaración simple y directa de adoración ofrecida por gente común mucho antes de que el Imperio Romano diera a los cristianos cualquier tipo de estatus legal. No fue un obispo o un emperador quien escribió esas palabras. Fue un creyente local, alguien como Aceptus, alguien que dio lo que tenía para honrar a aquel que conocía como Señor. Y esa es la cosa. Esto no fue impuesto desde arriba. No fue elaborado en un concilio, fue vivido, amado y proclamado desde abajo. Así que cuando alguien dice que Jesús se convirtió en Dios solo en el siglo IV, las piedras en Megido dicen lo contrario. Y cuando Apocalipsis 1:8 registra las palabras de Cristo, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, no es solo una frase teológica grandiosa. Es una verdad que los primeros cristianos ya sostenían, no porque alguien les dijera que lo hicieran, sino porque habían encontrado algo, alguien que no podían explicar de otra manera. Cuando retrocedemos y miramos todo lo revelado en el mosaico de Megido, el pez, las inscripciones, la referencia a una mesa ofrecida a Jesús, todo comienza a unirse en algo más que solo belleza arqueológica. Estas no son imágenes aleatorias, no son declaraciones separadas, son partes de una sola historia unificada. El pez no era solo una señal secreta, apuntaba a Jesús como Salvador. La mesa ofrecida como memorial no era solo un mueble, era el corazón de la adoración primitiva. Y luego está el contexto, las oraciones, el espacio mismo, la dedicación reverente a Dios Jesucristo. Cada elemento es parte de un tapiz más grande y cuando sigues los hilos conducen a algo inconfundible, la persona de Jesús vista y adorada como divina. Esto trae a la mente las palabras de Jesús en Juan capítulo 6, donde dice, yo soy el pan de vida, no solo el que da pan, sino el pan mismo. Ese pasaje, por supuesto, sigue al milagro de la alimentación de los 5,000, un momento cuando Jesús tomó un puñado de panes y unos pocos peces y alimentó a una multitud.
Pero ese milagro no era solo sobre satisfacer el hambre, no era solo compasión, era revelación. Jesús no solo estaba proporcionando comida, estaba revelando quién era. Y los primeros cristianos vieron eso claramente. No separaron lo que Jesús hizo de quién era Jesús. El que multiplicó los peces y el pan era el mismo que encontraron en la comunión, el mismo en quien confiaron como Salvador, el mismo al que llamaron Dios. Cuando miramos este mosaico, no estamos solo mirando arte devocional. Estamos parados en medio de una declaración teológica expresada en azulejo y piedra, elaborada por manos que sabían exactamente lo que estaban declarando. No era una actuación, no era ornamental, era adoración como confesión, adoración como identidad, adoración como teología. Esta pequeña sala de oración en Megido puede no haber tenido grandeza, pero de una manera silenciosa y poderosa habló más fuerte que cualquier catedral. Contó la historia de Jesús no solo como recordado, sino como encontrado, no solo como maestro o profeta, sino como el pan de vida, como Dios entre ellos. Todo esto nos lleva a una pregunta simple pero importante. ¿Por qué importa? ¿Por qué debería significar algo para nosotros hoy un mosaico antiguo bajo una prisión en el norte de Israel? La respuesta es tanto personal como profunda. Este mosaico no es solo una pieza de museo, no es solo algo para ser admirado detrás de un cristal. Es una voz del pasado, una voz que se niega a ser silenciada, una voz que nos dice que los primeros seguidores de Jesús no estaban confundidos, no dudaban y no estaban esperando permiso para creer. Ya sabían a quién estaban adorando. Y lo que dejaron atrás es más que piedra y símbolo, es evidencia. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Le da peso a los evangelios. Presta credibilidad a las afirmaciones de la iglesia primitiva. Muestra que la teología que leemos en el Nuevo Testamento no evolucionó lentamente, ya estaba viva, ya estaba siendo vivida, ya estaba siendo honrada en lugares escondidos como Megido. Para los creyentes de hoy, eso debería ser increíblemente alentador, porque significa que nuestra fe no está construida sobre leyenda o folclore. Está arraigada en historia, en testimonio, en verdad tallada no solo en las Escrituras, sino en piedra. Y para aquellos que permanecen escépticos, que se preguntan si la creencia en Jesús como Dios fue algo inventado mucho después por razones políticas o institucionales, este mosaico presenta un desafío silencioso, pero inquebrantable. Si Jesús no era visto como divino desde el principio, entonces, ¿por qué sus primeros seguidores estaban incrustando esa creencia en los mismos cimientos de donde adoraban? ¿Por qué tomar tal riesgo? ¿Por qué hacer una afirmación tan audaz a menos que ya fuera profundamente e innegablemente real para ellos? Mientras nos encontramos en un mundo que a menudo se vuelve más cínico, más desdeñoso, incluso hostil hacia la fe, este descubrimiento trae una especie de resistencia silenciosa. Nos recuerda que la verdad no siempre vive en la superficie. A veces espera bajo tierra, a veces sobrevive en los rincones silenciosos, pero siempre perdura. Y ahora que ha sido desenterrada está hablando de nuevo. Las piedras bajo Megido han contado su historia. Nos han mostrado la audacia de la fe primitiva, la claridad de la adoración primitiva y la verdad perdurable de quién es Jesús. Y tal vez, solo tal vez, esa historia ha salido a la luz nuevamente porque se necesita ahora más que nunca.
El hallazgo más espectacular y relevante en el campo de la arqueología, desde los escarabajos de la Tierra Muerta, acaba de salir a la luz. ¿Pero qué tiene este descubrimiento de tan excepcional y qué secretos podría ocultar? ¿Te consideras conocedor de todo lo relacionado con la Iglesia de los primeros tiempos? Prepárate, porque este vídeo podría transformar completamente tu visión. Ya conocemos la historia de los escarabajos de la Tierra Muerta y su impacto en el curso de la historia, modificando las creencias de muchas personas. En aquel entonces, el mundo entero presenció lo que consideró un auténtico milagro bíblico. Recientemente, se ha descubierto una antigua mosaico con inscripciones que hacen referencia a Jesucristo, datada alrededor del año 230 después de Cristo. Al revisar la cronología, comprendemos que este descubrimiento constituye la prueba más reciente que podría respaldar a las comunidades cristianas en su reivindicación de Jesucristo como entidad divina. Es importante recordar el Concilio de Nicea. Para aquellos menos familiarizados, este fue un concilio de obispos cristianos convocado en la ciudad de Nicea en Bitinia por el emperador romano Constantino I. Lo que se desprende de este hallazgo es que la mosaico encontrada es anterior al Concilio de Nicea. Los cristianos de aquella época no solo hablaban de Jesús, estaban consolidando su divinidad en los lugares sagrados, como lo demuestra la mosaico descubierta. Según los unitaristas, la adoración a Jesús o su consideración divina no formaba parte inicial de la doctrina cristiana. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, esta creencia evolucionó con el tiempo debido a presiones políticas hasta que el Concilio de Nicea la formalizó. Sin embargo, lo que vemos ahora en esta mosaico contradice totalmente las afirmaciones previas de esos grupos. Pero quizás te estés preguntando cómo es esto posible. Vamos a explorar más a fondo y te aseguro no querrás perderte lo que viene a continuación. La mosaico sobre la que vamos a discutir fue descubierta realmente en 2005 y muchos artículos al respecto circulaban por las redes sociales durante ese año. Sin embargo, la inscripción en la mosaico fue identificada un poco más tarde. ¿Cómo se descubrió entonces la existencia de esta mosaico? Todo comenzó en 2004. Cuando se planificaba la construcción de un nuevo complejo penitenciario en la prisión de Megido. Para ello, las autoridades arqueológicas de Israel realizaron una inspección para asegurarse de que no había reliquias ocultas en el sitio, pero lo que descubrieron cambiaría la historia. Durante las excavaciones se encontraron que la prisión había sido construida sobre el mosaico de lo que había sido un antiguo salón de oración. No había signos de destrucción y todo estaba extraordinariamente bien preservado. El líder del equipo de excavación mencionó que el edificio había sido abandonado y que nadie había residido allí después de su uso original. Así que, tal como mencioné al principio, este es el salón de oración más antiguo que se ha descubierto hasta la fecha. Los primeros edificios eclesiásticos se construyeron durante el siglo IV, pero antes de eso, las comunidades cristianas se reunían en hogares privados, convirtiendo estos espacios en centros neurálgicos de su vida comunitaria. La Autoridad de Antigüedades de Israel, IA, ha identificado esta estructura como el lugar de oración más antiguo del mundo, conocido hasta ahora. Esta edificación no solo narra los inicios del cristianismo,
antes de que se estableciera como religión oficial, sino que también alberga una inscripción sumamente reveladora: a Dios, Jesucristo. Este hallazgo es trascendental, pues constituye la primera prueba concreta de que, ya en aquel entonces, Jesús era venerado como una figura divina. El sitio, rebosante de artefactos, propició una exhaustiva exploración arqueológica que se extendió a lo largo de varios años. Dicha exploración no concluyó hasta 2008 e incluso involucró a prisioneros que colaboraron con los arqueólogos israelíes. A pesar de encontrarse bajo una prisión de máxima seguridad, lo que complicó enormemente las labores de excavación durante años, el entusiasmo inicial no decayó. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Matthew Adams, director de las excavaciones, compartió que el descubrimiento de la sala de oración debajo de la cárcel fue motivo de celebración momentánea, hasta que se percataron de la naturaleza del sitio. A pesar de los desafíos, se planificó la reubicación completa de la prisión para facilitar la excavación y preservación del lugar. Se trazaron planes meticulosos para trasladar la prisión y permitir una exploración sin obstáculos del sitio. Una vez realizada la reubicación, los arqueólogos podrían continuar con su labor y eventualmente abrir el sitio para el turismo. Ahora bien, ¿qué revela exactamente la inscripción en la mosaico? Esta parte del vídeo seguramente captará tu atención si has seguido hasta aquí, mostrando tu interés en ser parte activa de nuestra comunidad. Esta es una plataforma donde puedes acceder en primicia a todos nuestros contenidos, incluyendo vídeos exclusivos no disponibles para el público general. Si deseas profundizar más, te invito a seguir el enlace en la descripción o en el comentario destacado. Volviendo al tema central, en total se han encontrado 3 inscripciones en la mosaico, siendo la inscripción occidental la más destacada. Muchos escépticos han argumentado históricamente que Jesús no era considerado divino en tiempos antiguos, pero esta inscripción refuta directamente tal afirmación. Observa la inscripción y verás la evidencia clara de cómo se reconocía la divinidad de Jesús en aquellos tiempos. La inscripción en cuestión reza claramente: Dios, Jesús, Cristo. Este mensaje contundente podría ser un indicativo crucial, ¿no es así? Sí, gracias a este testimonio podemos afirmar que los primeros cristianos veneraban a Jesús como Dios, lo que no solo refuerza la autenticidad de la Biblia, sino que también contrarresta las teorías escépticas sobre la divinidad de Jesús, que sugerían que este concepto se desarrolló mucho después de los acontecimientos de su vida terrenal. Ahora poseemos pruebas concretas que podrían desmentir estas especulaciones. En otra sección de la mosaico, específicamente en la parte norte, hay un mensaje acerca de una donación hecha por un centurión romano llamado Guainas, también conocido como Porfirio, nuestro hermano, para la construcción del sitio. Lo verdaderamente fascinante que descubrieron los arqueólogos es que la sala de oración cristiana estaba ubicada en una antigua aldea judía,
adyacente tanto a un campamento de la Legión Romana como a una ciudad de la era romano-bizantina. Según la página web de la Autoridad de Antigüedades de Israel, IAA, este lugar proporciona evidencia arqueológica de una antigua comunidad cristiana que incluía, sorprendentemente, a oficiales del ejército romano de una era anterior al reconocimiento del cristianismo como religión oficial, mucho antes de que Constantino lo declarara religión del imperio. Este contexto nos permite indagar sobre el desarrollo temprano del cristianismo y las dinámicas entre el ejército romano y las comunidades cristianas en la región oeste del imperio, particularmente en la tierra de Israel. Contrario a la creencia popular que sostiene que las autoridades romanas se oponían completamente al movimiento cristiano durante la antigüedad, los hallazgos actuales sugieren que existió un nivel de aceptación o tolerancia hacia esta religión entre algunos sectores del poder romano. Los descubrimientos arqueológicos también revelaron que el área alrededor de la iglesia era un crisol de diversas culturas y religiones, donde no solo romanos coexistían con cristianos, sino también miembros de otras comunidades. Esta convivencia multifacética destaca la complejidad y la rica interacción cultural que existía en esos tiempos. También se reveló que la aldea contaba con residentes judíos y samaritanos. El doctor Yotam Tepe, en una entrevista con el Jerusalem Post, comentó que las excavaciones han permitido descubrir las interacciones entre samaritanos, judíos, paganos, cristianos, soldados y civiles. La coexistencia de tantas religiones y etnias en una proximidad geográfica tan estrecha es, según sus palabras, bastante única. Las casas estaban situadas unas junto a otras, lo que sugiere relaciones armoniosas entre los distintos grupos. La diversidad religiosa del lugar lo convierte en un sitio de gran interés para excavaciones, ofreciendo oportunidades únicas para aprender sobre la convivencia entre diferentes creencias. Esto podría ser una aportación invaluable al conocimiento histórico y cultural. Al examinar la inscripción occidental, notamos que está dedicada a la memoria de 4 mujeres: Familiala, Caraca, Dorotea y Carasta, aunque aún no se ha esclarecido el motivo de esta mención en la inscripción. A continuación, nos encontramos con imágenes de peces. En la antigüedad, el pez era un símbolo reconocido del cristianismo. En griego, este símbolo se denomina Ichthys, que es un acrónimo de Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. La imagen del pez también está ligada a la narrativa bíblica de Jesús y los pescadores. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 18 a 20, Jesús, al caminar junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, pescando en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Síganme y los haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. A partir de todos estos hallazgos, entendemos que Megiddo fue uno de los principales asentamientos en el Medio Oriente, habitado desde tan temprano como el año 5000 a.C. Este lugar es célebre por las numerosas batallas históricas que tuvieron lugar allí. Fue fortificado por el rey Salomón y posee una historia rica y diversa. Con un pasado tan destacado, Megiddo sigue siendo un sitio de gran importancia histórica y promete tener un futuro igualmente fascinante, marcado por las vidas y actividades de las personas que allí residieron. En el texto sagrado del Apocalipsis se menciona que ese lugar no sería escenario de la última confrontación entre el bien supremo y las fuerzas del mal. Hoy día, al observar esa zona, nos encontramos con un terreno prácticamente deshabitado, salpicado solo por pequeños núcleos rurales. Este lugar consiste en una comunidad modesta, dedicada principalmente a la agricultura.
Los primeros cristianos depositaron su fe en los milagros y la naturaleza divina de Jesús. Aunque en la actualidad parece ser un sitio apacible con poca población, en el pasado ostentaba una gran relevancia. Recientemente, los hallazgos arqueológicos han desmentido las teorías de los escépticos, confirmando que las prácticas y creencias que luego se oficializaron en el Concilio de Nicea ya eran ejercidas por aquellos fieles. Estas personas no solo proclamaban la divinidad de Jesús, sino que vivían conforme a ella, conservando sus enseñanzas y tradiciones. No era meramente una creencia emergente. Las pruebas encontradas en cada rincón excavado han dado sustento a las afirmaciones de los arqueólogos, cambiando la comprensión actual sobre cómo los antiguos veneraban a Jesucristo. Este descubrimiento ha modificado la visión histórica, reescribiendo lo que sabíamos hasta ahora. ¿Qué opinan de este hallazgo, amigos? ¿Alteran estas revelaciones alguna de sus percepciones acerca del cristianismo? ¿Es posible que estos vestigios confirmen la fe antigua en la divinidad de Jesús? Esperamos sus comentarios y reflexiones, queridos seguidores. Esta reescritura busca enriquecer el contenido con detalles adicionales y presentar los puntos de manera cohesiva en español, como solicitado. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La región mencionada en el libro del Apocalipsis, a menudo identificada con nombres simbólicos, ha sido objeto de numerosas interpretaciones teológicas. Estudios recientes sugieren que estos nombres podrían referirse no solo a lugares geográficos, sino también a estados espirituales o eventos simbólicos, lo que añade una nueva capa de comprensión sobre las profecías bíblicas. En cuanto a la arqueología en sitios considerados sagrados, los métodos modernos, como la datación por radiocarbono y la teledetección, han revolucionado la manera en que comprendemos los asentamientos antiguos. Estas técnicas han permitido descubrir estructuras ocultas y artefactos que validan antiguas escrituras y tradiciones orales. La transformación de estas comunidades agrícolas en centros de peregrinación es otro fenómeno digno de estudio. Investigadores han observado cómo la fe y la historia se entrelazan, convirtiendo a estos pequeños asentamientos en importantes destinos espirituales que atraen a creyentes de todo el mundo. La influencia de los primeros cristianos en la región se extendió más allá de sus prácticas religiosas. Contribuyeron al desarrollo de sistemas de riego y técnicas agrícolas que transformaron el paisaje y la economía local, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Los descubrimientos arqueológicos en la zona también han revelado inscripciones y frescos que ilustran episodios de la vida de Jesús no descritos en los textos canónicos. Estas imágenes ofrecen una nueva perspectiva sobre la diversidad de creencias y prácticas dentro de las primeras comunidades cristianas. Además, los estudios antropológicos han arrojado luz sobre cómo estas comunidades gestionaban sus recursos y enfrentaban desafíos sociales. La estructura de liderazgo, basada en principios cristianos primitivos, fomentaba una sociedad más equitativa y cohesionada, según revelan los documentos y artefactos encontrados. La tecnología también ha permitido reconstruir digitalmente algunos de estos sitios históricos, proporcionando a historiadores y fieles una visión más clara de cómo serían en su época de esplendor. Estas reconstrucciones ayudan a contextualizar mejor los textos sagrados y ofrecen una experiencia inmersiva a los interesados.
El impacto cultural de estos descubrimientos ha sido significativo. Han inspirado obras de arte, literatura y cine, mostrando cómo la arqueología puede influir en la cultura popular y reforzar la conexión entre el pasado y el presente. Los debates teológicos provocados por estas nuevas evidencias también han revitalizado el interés académico en la interpretación bíblica. Seminarios y conferencias dedicados a discutir las implicaciones de estos hallazgos atraen a teólogos, historiadores y laicos, propiciando un diálogo interdisciplinario. Finalmente, estos hallazgos arqueológicos han desempeñado un papel crucial en el diálogo interreligioso. Al proporcionar una base factual más sólida, ayudan a tender puentes entre diferentes creencias y a promover un entendimiento mutuo basado en evidencias compartidas y respeto por la historia común. ¿Podría un antiguo mito albergar verdades que desafían nuestras concepciones modernas? En las remotas montañas de Turquía, exploradores afirman haber encontrado lo que podría ser más que una leyenda. Restos que evocan la descripción bíblica del Arca de Noé, un hallazgo que vibra con ecos de Génesis 6:14 a 16.